tercer año de su reinado, envió sus príncipes. Y ahí están los nombres, ustedes los pueden leer, de cada uno de los príncipes que él mandó. Pero vean la parte final: para que enseñase en las ciudades de Judá, la parte final del 7. ¿Para qué los mandó a sus príncipes al tercer año de su reinado? Para que enseñasen en las ciudades de Judá. Versículo 8. No solo mandó a sus príncipes, también mandó a los levitas. Y también aparecen los nombres de cada uno de los levitas que él mandó. Están ahí. Pero al final del verso 8 nos dice que no solo mandó levitas, también mandó a los sacerdotes. Y aparecen dos nombres ahí de los sacerdotes. Así que mandó príncipes, mandó levitas y mandó sacerdotes. Verso 9. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. ¿Qué enseñaron? El libro de la ley de Jehová. La palabra de Dios los mandó a enseñar al pueblo. Hermanos, necesitamos retomar esto. Necesitamos comprender, entender, aceptar que necesitamos ser enseñados en el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Este es Josafat. Al tercer año de su reinado, no solo puso guarniciones, soldados en las fronteras y cuidó las fronteras, no. No solo construyó, no. Enseñaron. Mandó que se enseñase la ley de Dios. Lo cual es muy importante para comprender qué pasa en el capítulo 20. Pero veamos también qué más nos dice este capítulo 17 y sobre todo el verso 4. Vea lo que dice. Sino que, ¿qué hizo? Buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Ese buscar, hermano, no es que Dios está perdido. Es que se acercó, es que indagó, es que quiso obedecerlo. Por eso dice ahí, anduvo en sus mandamientos, es decir, los vivió, los cumplió, y no según las obras de Israel. Este es el tema de hoy, hermano. Busquemos a Jehová. Pero busquémoslo para andar en sus caminos, para andar en sus mandamientos. Y como dicen algunos entendidos en estrategias 24/7, así debemos andar. ¿Qué más dice? Vean el verso 6, siempre del capítulo 17. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. O sea, se fortaleció y se dispuso. ¿Qué es lo que tenía que hacer como rey? Al ver esto, podemos comprender el porqué de lo que nos dice siempre en el capítulo 17, los versículos 3 y 5. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Verso 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y
todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Por qué? Porque Josafat buscó a Jehová. Porque Josafat se inclinó, decidió obedecerlo, hacer lo que a Dios le agrada. Entonces Dios obró. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? No busquemos en otro lado. Busquemos a Jehová. Ya en el capítulo 18, Josafat tiene un desliz, falla ante Dios y va donde Acab, aquel del que estuvo, no de él, pero incluyéndolo a él, estuvo predicando el pastor Pablo con Elías. Ese rey Acab, séptimo rey en Israel, en la tribu del norte, malvado Acab. Josafat tuvo una relación en la que dio a su hijo para que se casara con una hija de Acab, mala. Desde ahí no estuvo bien. Luego va a visitar a Acab y Acab aprovecha y lo seduce. Y desde que llega, le dice, Acab está preparándose para la guerra. Y le dice, ¿quieres venir conmigo y pelear? ¿Quieres unirte a mí? Y han hecho parentela. Y entonces le dice, bueno, ahí en el capítulo 18 de Segunda Crónicas, los versículos 3 y 4 del capítulo 18. Y dijo Acab al rey de Israel, a Josafat, el rey de Israel a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. De primas a primeras, Josafat le dice que sí, iremos contigo. Verso 6, siempre de ese capítulo 18. Aquí es donde encontramos eso que es Josafat. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos, consultemos, busquemos? Ya se lo había dicho arriba, porque fue lo primero que le dijo después de que se ofreció. ¿Quiere venir? Y él le dijo, ¿hay alguien para consultar a Jehová? Y Acab trajo a sus 400 profetas. Y todos los le decían, sí, no hay problema, sube. Dios te va a entregar a Ramad de Galaad en tus manos. No, sube, ¿estás seguro? Todos. Y Josafat probablemente vio que eso no era normal, que eso no era correcto, que eso no estaba bien. Y le dice, ¿habrá algún otro a quien le podamos consultar a Jehová? No estaba seguro de lo que Acab hacía. Y fue cuando mandaron a llamar a Micaías para que consultarlo. Micaías era un profeta de Dios, no de Acab. Y Micaías, aunque al principio le dice, sí, sube, va a ser, pero es porque eso era lo que él quería oír. Acab quería oír eso. En principio, eso era lo que pretendía. Pero cuando oye a Micaías, sabe quién es él, sabe que es un profeta verdadero de Dios, le dice, ¿hasta cuándo te voy a conjurar para que me digas la verdad? Ah, bueno, le dice Micaías, ¿quieres oír la verdad? Bueno, aquí va. Y se lo dice, lo que va a pasar. Y es cuando anuncia la muerte de Acab. Acab va a morir en esa guerra. Y se lo dice.
Pero Acab no lo cree. Acab dice, cuando yo vuelva, métanlo al calabozo, denle poquito pan, poquita agua, que aflíjanlo hasta que yo vuelva. Si vuelves, le dice Micaía, si vuelves, entonces Dios no ha hablado conmigo. Y de una forma que solo Dios puede hacer eso, alguien tiró una flecha al azar, tiró la flecha. Acab, siempre malo, siempre malvado, le dice a Josafat, mira, yo me voy a cambiar la ropa, yo me voy a vestir como un soldado y me voy a disfrazar y voy a entrar a la pelea así. Tú ve con tus ropas reales. Es más, algunos estudiosos, eruditos dicen que le dijo, ponte mis ropas. Yo no sé, el texto no me deja claro en eso, pero igual, Josafat fue vestido con sus ropas reales. Y Acab se fue como un soldado, con coraza y todo. Y el rey de Siria había dicho a sus capitanes, no peleen con el montón, no peleen con ellos, busquen al rey y con él peleen, lo quiero muerto. Y el único que iba vestido de ropas reales era Josafat. Así que cuando los capitanes vieron, dijeron, este es el rey, y lo rodearon. Es interesante realmente cómo actúa Josafat, y esto es lo que a mí me impresiona de esto. Cuando Josafat se ve rodeado y sabe que lo van a matar, no eran gente sencilla, eran los capitanes, traían su gente, eran guerreros de verdad, y lo rodean, no nos lo van a dejar con vida ahí. Josafat clama de nuevo a Jehová, clama a Jehová, grita, pide auxilio a Dios. Y el texto dice, y lo libró Jehová. Y lo sacó de esa emboscada, lo libró de nuevo. Veamos el capítulo 19. 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y aquí vean lo que hace Dios cuando las cosas no las hacemos bien. Cuando tenemos esos deslices, esos errores, esas fallas, esos pecados, Dios lo sabe, Dios lo ve. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto que has hecho. Dios se enojó, a Dios no le agradó, a Dios no le gustó. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está irado con eso que estamos haciendo que no es de su agrado. Pensamos que podemos hacerlo y que nadie lo sabe, nadie nos mira, pero Dios sí, no se olvide, Dios sí. Sin embargo, vea lo que dice el verso 3 del capítulo 19. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Dios sabe también eso. Has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Ahora vamos al pasaje
del capítulo 20 de Segunda Crónicas, que es nuestro texto, aparte de lo que ya vimos. Pasadas estas cosas que hemos visto, es a lo que se refiere el inicio del versículo 1 del capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. No era solo contra Josafat, no es solo contra los pastores. Josafat era el representante del pueblo, era el rey. Y cuando dice contra Josafat es contra todo el pueblo. No solo a Josafat le iban a hacer daño. Y el texto, aunque no nos menciona, aunque nos menciona algunos nombres de los países o de los ejércitos que venían contra Josafat, como dice Amón, Moab y otros de los amonitas, no especifica cuántos eran. Sin embargo, versículo 2 del capítulo 20 de Segunda Crónicas menciona una gran multitud. Esto no era fácil, hermano. Era una gran multitud. Por lo que algunos que estudian, que escriben, que analizan y que uno encuentra en comentarios y así, piensan que eran 5 ejércitos, más o menos, los que venían contra el pueblo de Judá. Dice el verso 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. O sea, ya los tienes pisándote los talones. Cuando le dan este aviso a Josafat, de los que lo vienen a atacar, a él y a su pueblo, le dicen, ya los tienes demasiado cerca. Ya están cerca. Si buscan ustedes en un mapa, no en todos los mapas, no en todas las Biblias, en los mapas que aparecen estas referencias, pero hay Biblias que sí, aparece Hazezón Tamar o aparece en Gadi. Si ustedes ubican eso y lo ven en relación a Jerusalén, van a verlo cerca, que estaban estos ejércitos. Ya estaban encima. Y esta es la razón para que primero, o para lo que dice en la primera parte del versículo 3, Crónicas 20. Entonces él, Josafat, tuvo temor. No era para menos. El aviso, el anuncio, realmente era muy, pero muy preocupante, muy fuerte. Como esa noticia que nos dan en algunos momentos y nos ha tocado. Tiene cáncer. Es impactante. Me acuerdo cuando en el hospital, el día que nos dijeron de nuestra nieta Adriana, salieron por una puerta, no me acuerdo si fue varón o mujer, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que salió y dijo, no, salió nuestro hijo, Samuel, y en ese momento no podía hablar. Como pudo, habló y dijo, tiene leucemia, que es cáncer en la sangre.
Es impactante la noticia, es impactante. Ya los tienes encima. Por eso dice, entonces él tuvo temor. Pero lo que a continuación sigue es la parte medular de la enseñanza y de nuestro tema de hoy. ¿Qué dice el pasaje, el versículo 3? Y Josafat humilló su rostro. Es decir, rostro en tierra o rostro al piso. Se tendió ahí. Humilló su rostro. ¿Por qué o para qué lo humilló? ¿Por qué o para qué hizo eso? ¿Por qué? Porque tuvo temor. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno en todo Judá. Notemos que no llamó a sus capitanes. Saben que me puse a buscar y a leer cuánto era el ejército que tenía Josafat. Más o menos el número andaba entre 1.300.000 y 1.500.000, más o menos, sumando un poco. Tenía un ejército fuerte, pero no llamó a sus capitanes, no llamó a sus consejeros, humilló su rostro, se postró en tierra e hizo pregonar ayuno para consultar a Jehová. Y además tomó esa decisión de pregonar, ordenar, hacer que se pregonara, que se anunciara, que se dijera que había que tener un tiempo de ayuno. El ayuno o abstención de todo, no solo de alimentos, de todo, era como una ofrenda de humillación y de pedir y buscar ayuda en Jehová. ¿Cuál fue el resultado? Y se reunieron los de Judá, ¿para qué? Para reclamar, para llorar, para quejarse, para decir, hasta aquí llegamos. Mire lo que dice. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también en todas las ciudades de Judá vinieron ¿a qué? A lo mismo, a pedir ayuda a Jehová. Noten que aquí no se está pidiendo ayuda, alianzas, a la búsqueda de apoyo militar. La ayuda es a Jehová. Veamos cómo se dice, cómo se repite de pedir ayuda a Jehová. Más acciones en la búsqueda de Jehová su Dios. Verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Todas estas indicaciones tienen mucho que ver con lo que había sucedido atrás, cuando Salomón dedicó el templo a Jehová. Toda la oración de Salomón implicaba, o está implícita en esta parte, todo lo que está haciendo en el lugar, la invocación, el llamado, todo tiene que ver con eso. Inicia Josafat guiando al pueblo a un clamor a Dios, y lo hace con sentido. Lo hace con sentido. Primero, de pertenencia. Mis hermanos, nosotros debemos
practicar este sentido de pertenencia con convicción. Lo vemos a la luz de la Biblia. Aquellos jóvenes que fueron tirados al horno de fuego le contestaron a Nabucodonosor: nuestro Dios, a quien servimos, nuestro. Sentido de pertenencia. Tanto que Dios es con nosotros, por nosotros, como que nosotros le pertenecemos a Él. Dice el verso 6, la primera parte: Jehová, Dios de nuestros padres, Jehová, nuestro Dios, Jehová, Dios de nuestros padres. En segundo lugar, sentido de reconocimiento de quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Tenemos que tener claro quién es Dios y qué es capaz de hacer Él. Y dijo, verso 6, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Mire, no está preguntando ni diciendo esto en forma de duda, está afirmando: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Sentido viene ahora de recordatorio y fe. Pensando en la oración de Salomón cuando dedicó la casa para Jehová, Primera Reyes 8:2 en adelante. ¿Cuál recordatorio? Vea verso 9. Si mal viniere contra nosotros y espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. No le está dando orden, le está diciendo: esto fue lo que se pidió cuando se dedicó la casa. Aquí está tu presencia también. En este lugar está tu presencia. Y le pidieron, recordando ellos aquello. Verso 10. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Hermano, yo recuerdo muchas cosas, vienen a mi mente, no las escribo. Es difícil decir un montón de cosas para no desviarse de la idea de lo que Dios nos habla en esta porción. Pero, ¿qué nos ha dado Dios en posesión? No piensen solo en las cosas materiales. Ellos están hablando de la posesión de la heredad que Dios les dio como tierra prometida. Promesa que le hizo a Abraham. Y esa promesa está vigente. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Imagínense, por ejemplo, solo piensen en el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Ah? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la paciencia nos las quita un chucho, un perro, un animalito.
una comida, una camisa sin botón. La paciencia no las quita cualquier cosa y Dios nos las dio. Y nosotros con facilidad se la damos. Perdemos la paciencia. ¿Y el amor? ¿Y la bondad? ¿Y la benignidad? ¿Y la fe? ¿Y la mansedumbre? Ay, Dios nos lo ha dado. Tú nos diste en posesión. En esto nos hemos apoyado para pedir ayuda a Jehová. Están diciendo, en esto nos estamos apoyando para pedirte la ayuda. Tú me compraste, Señor. Tú me redimiste. Tú pagaste un precio por mí. Mi vida te pertenece. Mi vida es tuya. ¿Cómo es que yo puedo tener temor? Si es tuya, es tuya. Él la defenderá cuando la quiera defender. Él la pedirá cuando la quiera pedir. Él hará con nosotros lo que quiera hacer. Somos de Él. Como dijo Job, ¿acaso solo lo bueno vamos a recibir de Dios? Y lo malo no. No que venga de Dios lo malo. Pero ¿acaso solo lo bueno? Solo cuando todo esté bien. No dijo el mismo Job, Dios dio y Dios quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito. Cuando Dios da, sonrisa, ¿verdad? Y cuando Dios quita. Ahora, sentido de necesidad, urgencia, propósito y fe. Vean verso 12. Y aquí está la base del tema. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Vea lo que sigue. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Pues volvamos los ojos a Dios. Volvámonos a Dios. Vayamos a Él. Acudamos a Él. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Ahí tiene. Yo digo, Josafat dice en su oración, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, que aunque no supiera qué hacer, estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? Pues aquí tiene. Buscar al Señor. Me acuerdo una vez estando en Sociedad Bíblica y ahí en el local, estaba en la puerta y pasó un hermano y lo miré bien decaído y bien así. Y le pregunté si le pasaba algo y me dijo, sí hermano, me dice, ando frustrado, ando, ¿cómo es que es? Deprimido, ando, bueno, me contó. Y le digo, ¿y para dónde va? Mire, le quería pedir un favor. Ajá, tiene que me preste tanto. Voy a ir al estadio a ver si me divierto un poco. Híjole, le digo yo, usted anda frío y se va a meter al refrigerador. Andamos mal y en vez de buscar a Jehová, nos retiramos de Él. ¿Dónde está la comunión de los santos, la comunión con el Señor? Dios ve, oye y responde. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí
Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, en medio de ¿dónde? De la reunión, de la asamblea, del culto. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Varias veces en la Biblia yo encuentro esta expresión: no temáis. No temáis. Desde el inicio encuentro esta expresión, hasta con los discípulos. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande que viene, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Quiero decirles que he escuchado a algunos usar esta expresión y otras de la Biblia e interpretar mal. Si hacemos y aplicamos fuera del contexto a un texto, desde ahí ya vamos mal. La aplicación que le demos no va a ser la correcta. Algunos dicen que no hay que hacer nada, porque así lo dice el texto. El texto dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, yo tengo que esperar en el Señor. Pero entienden el esperar como hacer cualquier cosa, menos buscar a Dios. Entonces piensan que solo hay que esperar sin hacer nada, ya que Dios quien hará todo, sin la participación nuestra. Y toman también la otra parte del verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Pero miremos cómo concluye este mismo versículo 17. Salid mañana contra ellos. No, es que no hay que hacer nada. Salgan, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Es lo que Él promete, pero hay que ir, hay que salir. Veamos también qué nos dice el siguiente texto, 16, verso 16. Mañana descenderéis contra ellos. No es de estarse quietos, hermano. La obra va a avanzar cuando nosotros nos involucremos. Todos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Zip y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. ¿Quieren ver ustedes cuál fue la reacción a las palabras del Espíritu de Jehová dichas por Jaasiel? Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hay veces que en nuestro corazón deseamos hacer algunas cosas, pero no las hacemos por el qué dirán, porque nos están viendo, porque somos conservadores, y aquí a veces he deseado levantar las manos, pero como una señal de gratitud en mi corazón. ¿Qué tal postrarse rostro en tierra? No es que tenemos que hacer show,
ni mostrarnos a los demás. No, no, no. Pero cuando de veras el Señor nos mueve, y eso fue lo que hizo esta gente. Esta gente estaba compenetrada en que había que postrarse ante el Señor. Les hago una pregunta, hermanos. Después de visto esto hasta aquí, ¿usted cree que durmieron tranquilos esa noche los judíos? ¿O no? ¿Ustedes creen que durmieron tranquilos después de todo eso? Veamos qué y cómo nos dicen los siguientes versículos, 19 al 21. Obediencia a la palabra de Jehová, con gozo, con ánimo, con fe. Mire lo que dice el verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo? Con fuerte y alta voz, así como cantamos los de IBM. Con fuerte y alta voz. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y y moradores de Jerusalén. Esta expresión, bien lo podríamos aplicar así: oigamos, Iglesia Bautista Metropolitana. Creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Una cosa es decir, yo creo, y otra cosa es mostrar. Por eso está la carta de Santiago. Porque Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y le contestamos, sí, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Y Santiago nos dice, ¿tú crees que eso es suficiente? Decir creo. Demuéstrelo. Demuéstrelo. Se dice que un equilibrista logró poner un lazo, una cuerda fuerte en las cataratas grandes y agarró su bicicleta y cruzó las cataratas sobre esa cuerda. Y había cámaras y había gente y fueron aplausos y fue una ovación tremenda cuando llegó al otro lado. Y él se acercó él se dirigió a los que estaban cerca y le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo volver a hacerlo, pasar con alguien aquí en mis hombros o en la bicicleta? Y le dijeron sí. Y le dijo a uno, ven pues, no, conmigo no cuente. Yo creo, pero hasta ahí llego. A veces nos pasa. Hasta ahí creemos. Hubo consenso. Ahí en la Biblia dice consejo. Y acuerdo, compromiso con el pueblo. Y todos estuvieron de acuerdo en participar. Por eso se nos está invitando para la tarde a la asamblea, para que haya ese consejo, ese consenso y todos podamos participar. Mire el verso 21. Y habido consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Eso iban diciendo.
cuando hay verdadera alabanza, verdadera adoración, y con verdadera me refiero a genuina, nacida de un corazón santo, sincero, comprometido con Dios. Esto es lo que va a suceder. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir las emboscadas de ellos, que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Después de que entonaron alabanza. En conclusión, mis queridos hermanos, o como conclusión, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Buscar a Jehová, acercarnos a Él, oír su voz, clamarle con todo el corazón, pero también creerle y demostrarlo en obediencia a su palabra, alabarle, adorarle con genuino corazón y honrarle en todos los aspectos de nuestra vida. Avanzar con fe. Si hacemos eso, ¿saben cuál será el resultado? Tal vez no literal como aquí, pero considérenlo desde el aspecto que va a hablar aquí, que va a mencionar al final del pasaje. 3 días. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Verso 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, o sea, el valle de la bendición. Y todo Judá, verso 27, y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén como gozosos. ¿Por qué? Porque Josafat había tenido la victoria, porque la estrategia le había funcionado, porque no, ni pelearon, porque Jehová les había dado gozo. No dice, les dio riquezas en abundancia, aunque las tuvieron. Jehová les había dado gozo. ¿Por qué? Porque los libró de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con mucha riqueza. No, con salterios, arpas, trompetas. ¿A dónde llegaron? A la casa de Jehová. A la casa de Jehová. Ellos entendieron que Dios es el que hace las cosas, todas las cosas. Que Dios quien nos bendice, quien Dios quien nos da la vida, provee para las necesidades, nos permite movernos. Y el resultado de que Dios hizo esto porque buscaron a Jehová, porque le obedecieron e hicieron todo conforme a la voluntad de Dios. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella, de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. ¿Por qué?
porque aunque no sabía qué hacer, Josafat hizo lo correcto, lo que todos debemos de hacer. Buscó al Señor, buscó a Jehová, siempre, siempre le escuchó y atendió su voz. Nosotros debemos hacer lo mismo. Voz que ya está escrita en su palabra. Se predica, se enseña, usted la lee, usted la tiene. Solo tenemos que hacer lo que corresponde. Que Dios les bendiga. Nos despedimos en este momento de esta parte del culto. Pasaremos a la escuela dominical. Que Dios les bendiga.